Hola, en este video hablaremos sobre las funciones de variable real presentado por los estudiantes Jorman Villamizar, Ángel Guevara y quien les habla, Jessica Ríos. Entonces, empezamos con la notación de las funciones matemáticas. Entonces, la notación de funciones es una manera en la que una función puede ser representada usando ya sea símbolos o signos, ¿sí? Y que además esta notación es una forma más simple de escribir funciones sin la necesidad de escribir extensas explicaciones ya sean escritas. Entonces nosotros para poder representar una función matemática lo podemos representar por medio de símbolos y signos. Ahora bien, ahora tenemos que la notación de funciones que es usada más frecuentemente es f entre paréntesis x, ¿sí? Lo cual es leído como f de x, ¿sí? Entonces, en este caso, la letra x que está ubicada dentro del paréntesis representa al dominio de la función, ¿sí? Y el símbolo entero que es f de x representa al rango de la función, como vemos acá en la función que tenemos f de x igual a x más 2, donde el primer término de la función es el valor de entrada y el segundo término de la función es el valor de salida. Entonces, algo a tener en cuenta es que a pesar de que la F es la letra más usada, ¿sí? Podemos usar cualquier otra letra del abecedario, tanto minúscula como mayúscula, ¿sí? Y de igual forma también podemos usar cualquier otra letra del abecedario en lugar de la X. Bueno, entonces ahora tenemos algunas de las ventajas al usar la notación de funciones. Entonces tenemos tres ventajas importantes. Entonces la primera ventaja es que esta notación nos permite dar nombres individuales a las funciones y evitar confusiones al momento de evaluarlas, ¿sí? Como por ejemplo, al tener f de x y g de x, como vemos en el ejemplo, podemos distinguirlas fácilmente. También otra ventaja es que la variable independiente puede ser identificada fácilmente, ¿sí? Como por ejemplo, en la función f de x igual a 2x más 3, sabemos que la variable es la x. Y como tercera ventaja, tenemos que podemos determinar cuál es el elemento de la función, debe ser examinado, ¿sí? Como por ejemplo, encontrar f de 3 cuando f de x es igual a 4x menos 2, es lo mismo que encontrar y igual a 4x menos 2 cuando x es igual a 3. Bueno, ahora tenemos acá cómo se representan las funciones matemáticas y tenemos 4 representaciones. Tenemos la representación verbal, la representación numérica y la representación algebraica y la visual. Entonces empezaremos con la representación verbal. Entonces acá las funciones se pueden expresar de forma verbal, como un texto en el que se expresa una descripción de la función en palabras de tal forma que se pueda escribir y entender de manera detallada, como podemos ver acá en el ejemplo. Que la función que indica la relación existente entre el peso de las manzanas y el precio que hay que pagar por ellas, suponiendo que el kilo de manzanas cuesta 1.5 euros. Entonces podemos ver que en el ejemplo que acá nos dan en un escrito que nos representa pues una función mediante la representación verbal. Ahora tenemos la representación numérica. Entonces ahora para poder representar una función de forma numérica se realiza una tabla de valores, ¿sí? En las que a cada valor de x vemos que le corresponde un 1 de y que a la izquierda se le suele encontrar números naturales y a la derecha la proyección que le damos a x, como podemos ver acá los valores de x y y. Algo a tener en cuenta es que esta tabla la podemos representar ya sea en forma horizontal o vertical. Bueno, y por último tenemos la representación algebraica y la representación visual. Entonces, la representación algebraica nos dice que para poder representar las funciones matemáticas de forma algebraica se debe explicar en qué consiste la función con una ecuación explícita, ¿sí? Que explique la relación que existe entre las dos magnitudes, es decir, entre x y y, es decir, que las variables poder identificar esos valores independientes y dependientes. Como podemos ver en el ejemplo, f de x igual a x más 2. Esa sería la representación algebraica. Y tenemos por último la representación visual, que es la que se representa mediante una gráfica en el plano cartesiano, ¿sí? Y que además existe varios tipos de funciones y sus gráficas, que poseen diferentes propiedades según las características que poseen. Entonces acá en la representación visual se puede hacer mediante un gráfico o un diagrama de flechas, ya sea en el plano cartesiano,
y por ello tenemos que tener en cuenta según las propiedades de cada función y los tipos de funciones que hay. Ahora mi compañero les explicará sobre cómo entienden o cómo aprenden los estudiantes este concepto. Buenas tardes, continuando con la presentación, pues de acuerdo a lo que hemos trabajado durante este tiempo, es decir, en la investigación epistemológica que hemos desarrollado sobre este concepto de función de variable real, hemos indagado sobre el origen de este concepto, también sobre las fuentes que fundamentan este concepto y pues asimismo hemos indagado sobre las formas de representación de este mismo concepto. También gracias a este trabajo, pues revisión bibliográfica, se logró evidenciar que este concepto aparece desde la época de los cavernícolas, pero aparece de manera implícita, ya que se encuentran en restos óseos marcas que pues posiblemente sirvieron para llevar alguna cuenta en esa época. Y pues así se establece una asociación o una relación entre elementos que pues sería el concepto implícitamente el concepto de función. Luego, conforme fue avanzando el tiempo, se desarrollaron y pues avanzaron más los conceptos matemáticos, como también la unión del álgebra y la geometría desarrollada por Fernand y Descartes, y pues también en el siglo XVIII se crea el cálculo por parte de Newton y Leibniz, pero de forma individual. También con esta revisión de antecedentes o revisión bibliográfica se logran identificar definiciones formales que ya más adelante fueron propuestas por Leibniz en 1692, Bernoulli en 1718, Euler en 1748 y por Dirichlet en 1837, las cuales fueron evolucionando hasta formarse o hasta formar la definición que conocemos hoy en día, que se asemeja más a lo que indicó Dirichlet, que él propone que una función es eh, una correspondencia o relación cualquiera entre dos conjuntos de elementos, que se asocia o que asocia cada elemento del primer conjunto con un único elemento del segundo conjunto. Y pues hablando también de las formas de representación, se comenzó con la noción que ya mencionamos, la de los cavernícolas, que utilizaban restos óseos para graficar este concepto implícitamente, ¿sí? Y también en la época antigua aparecieron las tablas babilónicas en donde se trabajan las tablas que hoy en día conocemos para representar los valores de las variables en una función, ¿sí? También pues es importante mencionar lo del plano cartesiano que fue propuesto por René Descartes en el siglo XVII. Este se utiliza hoy en día para graficar las coordenadas o puntos o los pares ordenados que son descritos o son proporcionados por la expresión algebraica que representa una función. En fin, tenemos tres formas de representación de este concepto. La forma de representación algebraica, que pues como su nombre lo dice, la representa una expresión algebraica. La representación numérica, que pues es cuando ya le damos valores a la expresión algebraica y nos arroja un valor numérico. Y la representación visual, que cuando ya obtenemos los pares ordenados o las coordenadas, para graficar en el plano cartesiano lo hacemos y pues tenemos la representación visual. También como vamos a trabajar como estamos trabajando en esta presentación, pues sería la forma de representación que y es igual a f de x, donde f de x es igual a una expresión algebraica, ¿sí? Y ahora también pues viendo cómo se aprende este concepto de función de variable real, es importante mencionar que el proceso de enseñanza, porque si lo vemos desde la perspectiva de trabajar este concepto en el aula de clase, se debe comenzar involucrando los saberes previos que el estudiante debe conocer o pues debe tener claro antes de empezar a abordar este nuevo concepto. Conceptos previos, saberes previos como el de operaciones algebraicas o graficar
en el plano cartesiano, ¿sí? También debemos indagar cómo el estudiante o qué el estudiante opina sobre este concepto, qué sabe, qué conoce de este concepto, ¿sí? Esto lo podemos desarrollar o se puede desarrollar, cada estudiante lo puede desarrollar individualmente o pues colectivamente, o para que pues los aportes de los compañeros pues se comience a involucrar en el concepto de función de variable real. También como docentes debemos hablar sobre la historia de este concepto, exponiendo el por qué y para qué apareció este concepto, ya como lo hemos trabajado en anteriores posiciones, las problemáticas que dieron origen a este concepto, ¿sí? Para también así despertar el interés en cada estudiante y pues seguido a esto, construir los conceptos básicos de forma colectiva. Los conceptos básicos como las variables dependientes, dominio, rango y pues las formas de representación también. También se debe desarrollar la simbología de este concepto, como lo vemos y lo mencionamos ya. La simbología en este caso es la de y igual a f de x, donde f de x representa una función, ¿sí? Con esto pues ya se pasa a trabajar la definición de este concepto o del concepto de función con base a lo anterior, ¿sí? A la historia, a los conceptos básicos y pues pasamos a construir el concepto de función y seguido a esto trabajamos ejemplos que no tengan contexto, ¿sí? O sea, ejemplos o ejercicios numéricos donde vamos a practicar los procesos anteriormente descritos o explicados. Luego de desarrollar esto, pues se proponen situaciones cotidianas que involucren problemáticas o problemas a solucionar con este concepto de función, para que así el estudiante pueda ver la utilidad y pues desarrolle una mejor comprensión de para qué o por qué está aprendiendo esos procesos y conceptos. En este concepto el estudiante lo aprende practicando lo desarrollado en la clase y enfrentándose a nuevas situaciones similares o diferentes a las cuales lo lleven a realizar un proceso de análisis donde logre comprender mejor cada proceso y cada concepto y su utilidad en la vida cotidiana. Buenas, entonces continuamos con el punto C, pues que nos pide presentar un ejemplo, ¿sí? De cómo el estudiante puede comprender el término o el concepto que se está trabajando, que en este caso es el concepto de función. Y pues más específicamente quisimos plantearlo a partir de la función cuadrática. Entonces, en un primer momento se les presenta a los estudiantes la forma que tiene la función cuadrática. Entonces vemos que está el coeficiente a, b y c, que son números pues que pertenecen a los reales, ¿sí? También es importante pues que sepan o tener claro que el coeficiente a siempre debe ser diferente de 0 para que sea una función cuadrática, ya que pues de ser 0 se cancelaría el término cuadrático, que es el pues que nos determina que sea esta función. Entonces aquí también se les presenta independiente cada uno de sus términos. Entonces el coeficiente a acompañado de la variable x al cuadrado, vemos que es el término cuadrático. Coeficiente b acompañado de la x, pues que es el término lineal, y el coeficiente c, pues que es el término independiente. Entonces pues esos son como lo primero que hay que presentarle al estudiante para que empiece a comprender las características que debe tener pues esa forma de la función, lo que debe contener y lo que no debe presentar. Luego se les explica o se les presenta más bien una tabla donde ellos deben identificar el coeficiente a, el coeficiente b, el coeficiente c, y a partir de lo que ya se les mencionó y teniendo en cuenta que el coeficiente a debe ser diferente de 0, pues deben determinar si la función que se les está presentando es una función cuadrática. Entonces aquí ellos pueden identificar que el coeficiente a en este caso es 2, ¿cierto? Porque es el que acompaña a la x cuadrado. El coeficiente b, que en este
caso es el 3, que es el que acompaña al término lineal, es decir, a la x lineal, al término lineal, y el coeficiente independiente, el término independiente, que en este caso es el 1. Entonces, si nos damos cuenta, el coeficiente a pues sí es diferente de 0, por tanto pues sí puede ser una función cuadrática. En este caso, este otro ejemplo que tenemos acá, pues ellos deben realizar una multiplicación, ¿sí? Entonces x por x al cuadrado, eso nos da x a la 3. Estos son pues los estudiantes deben tener algunos saberes previos para que puedan hacer esas operaciones algebraicas. Y x por 1, pues eso sabemos que es x. Entonces, si aquí nos damos cuenta, identificamos los coeficientes, entonces vemos que el término cuadrado no está, pero sí está el término al cubo. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que eso no sería una función cuadrática. Entonces, así con cada una de las funciones que tenemos ahí, los estudiantes pueden empezar a comprender cuándo la función es cuadrática y cuándo lo deja de ser. Aquí nos damos cuenta que como ya no está el término cuadrático, sino al cubo, pues ya dejaría de ser una función cuadrática. Entonces esto pues sería una buena actividad para que el estudiante comprenda cuándo la función sí es y cuándo no es cuadrática. Luego aquí les presentamos una función, ¿sí? Con su forma algebraica y su representación tabular, y también pues nosotros lo planteamos en GeoGebra, pero pues por debido al tiempo lo que hicimos fue pues lo planteamos en GeoGebra y sacamos la foto y la subimos en esta forma. Entonces ahí nos damos cuenta que el estudiante pues ya aquí él puede empezar a darle valores, ¿sí?, a la variable x, y de esta forma pues encontrar ciertos pares ordenados que nos permiten realizar la representación gráfica pues de dicha función. Entonces aquí nos damos cuenta que cada uno, que pues por medio de esta expresión algebraica se puede obtener la representación tabular, la representación gráfica, y de esta misma forma también el estudiante puede, a partir de la gráfica, ¿sí?, obtener las parejas ordenadas y también encontrar la ecuación canónica pues para determinar cuál es la función que se está llevando a cabo. Entonces yo creo que una forma o una herramienta importante la cual pues el estudiante puede comprender este tema de las funciones es GeoGebra, ya que pues allí uno puede realizar distintas animaciones pues que van cambiando las formas de representar esa función. Entonces aquí vemos que tenemos la misma función, pero en este caso es el coeficiente a es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el estudiante, en el primer ejemplo vemos que el coeficiente a es positivo. En el segundo ejemplo el coeficiente a es negativo. Entonces, si nos damos cuenta, ahí por medio también de GeoGebra le podemos simplemente cambiar el signo y ahí la función va a cambiar, es decir, la parábola va a cambiar de posición. Entonces eso es una característica que por medio pues del GeoGebra se puede identificar fácilmente el estudiante, y de esta forma pues él va a ir comprendiendo pues esas situaciones o aspectos específicos que tiene pues esta función, que en este caso pues es la función cuadrática. Listo, aquí tenemos algunas pues de las características importantes que debe tener en cuenta el estudiante en el momento pues de empezar a trabajar con esta función cuadrática, como es el vértice, ¿sí?, los cortes con el eje X y la concavidad. Entonces aquí vemos que la concavidad de la parábola, como lo había mencionado anteriormente, pues dice que es cóncava hacia arriba si el coeficiente a es mayor que 0. Es decir, cuando el coeficiente a es positivo. ¿Listo? Como lo mencioné anteriormente. Entonces, si el coeficiente a es positivo, entonces la parábola va a tener esta forma, es decir, va a ser cóncava hacia arriba. Y eso pues igualmente lo hicimos en GeoGebra.
y de esa forma pues los estudiantes van a comprender mejor pues esta forma de la función. Ahora, si le cambiamos el signo a esa función, va a cambiar la posición de esa parábola y nos damos cuenta de que va a abrir hacia abajo. Entonces, eso es una animación que se puede hacer en GeoGebra sin tener que poner a los estudiantes a realizar la gráfica en el cuaderno. Simplemente en GeoGebra se les presenta, se les hace un cambio y de una vez pues la función, la parábola va a cambiar su posición. Entonces es cóncava hacia abajo cuando el coeficiente a es negativo, es decir, cuando a es menor que 0. Entonces esto es una característica que pues es importante que los estudiantes la conozcan para que así pues puedan comprender bien el concepto de esa función cuadrática. Ahora, cuando hablamos del vértice, entonces el vértice de la parábola alcanza su punto máximo o su punto mínimo, pues dependiendo cómo sea el coeficiente A, es decir, si es positivo o negativo. Entonces, cuando el coeficiente A es positivo, es decir, es mayor a 0, entonces el vértice, que es este punto C que estoy señalando acá, pues va a alcanzar su punto mínimo, su punto más bajo. Entonces, cuando el coeficiente A es positivo, el vértice pues va a estar en el punto más bajo. Y cuando el coeficiente A es negativo, pues el vértice, que es el punto donde pues más alto o bajo de la parábola va a alcanzar. Entonces cuando es negativo va a alcanzar el punto más alto. Entonces igual eso se puede representar fácilmente en GeoGebra y va a quedar mejor, una claridad para en el momento pues en que se está enseñando, y de esa forma pues queda mejor comprendido el tema. Y en cuanto a los cortes de la parábola con el eje X, pues vemos que esta función tiene, pues aquí tiene su representación, que tiene su X, pues que va a tomar valores, pero Y siempre va a ser en 0. ¿Por qué? Porque siempre los cortes, pues estamos trabajando es con X, por tanto, pues va a estar en 0. Y también pues nos presenta, aquí se presenta la forma o la ecuación, pues para hallar esos puntos de corte. Entonces, en conclusión, si nosotros utilizamos estas herramientas tecnológicas, en este caso GeoGebra, yo creo que es una estrategia o una herramienta eficaz para que los estudiantes puedan comprender los conceptos. Y cuando nos referimos a las funciones, pues yo creo que se pueden hacer muchos ejemplos, tanto pues solamente en su representación gráfica como también animaciones de aplicaciones de la vida real donde el estudiante va a poder comprender el tema. Entonces pues eso es todo y espero pues que les haya gustado. Bueno, y por último tenemos las referencias bibliográficas donde sacamos parte de la información del trabajo realizado. Muchas gracias.